Bienvenidos y bienvenidas a Cuidadoras, el podcast de las trabajadoras del hogar. Esta es una iniciativa de la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores Remunerados del Perú, FENTROGARP, y nos permite dar a conocer las historias, desafíos y logros de quienes desempeñan una labor fundamental para sostener la economía de miles de familias. Acompáñanos y reflexionemos sobre la importancia de defender y hacer valer sus derechos. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes hacen posible que los hogares funcionen mientras hombres y mujeres salen a trabajar? Mientras ellos dejan en sus casas a sus hijos e hijas, a sus parientes mayores de edad, personas de la tercera edad. Bueno, detrás de la limpieza, la alimentación, el cuidado y la organización, hay mujeres trabajadoras que merecen reconocimiento y respeto. Este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, reflexionaremos sobre la realidad de las trabajadoras del hogar en el Perú. ¿Se cumplen sus derechos? ¿Cuáles son sus mayores obstáculos? Acompáñanos en este episodio para conocer más sobre este sector vital para la economía, así como los desafíos que enfrentan ellas y la urgencia de garantizar sus derechos. Hoy nos acompaña Paulina Luza, secretaria general de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Hogar, SINTROGARP. Bienvenida, Paulina, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días. Quiero expresar un cordial saludo a todas las hermanas y hermanos trabajadoras y trabajadores del hogar en todo el territorio nacional por el Día Internacional de los Trabajadores, por la conquista de las 8 horas y los otros beneficios sociales que hoy día la clase trabajadora en general cuenta. Para comenzar, ¿cuál considera usted que es la problemática más urgente que enfrentan las trabajadoras del hogar en nuestro país? Del total de la población de trabajadoras del hogar, según Ministerio de Trabajo, no llegamos a 400.000 trabajadoras del hogar, solo 5.000 trabajadoras del hogar según la ONP, registradas que están en el pago por la jubilación, por ende están en el seguro social también. Y estas 5.000 trabajadoras del hogar tienen contrato de trabajo formal. El total de la población para esta cantidad es nada como logro en políticas públicas. Y entonces ahí tenemos una alta cantidad de trabajadoras del hogar después de la ley que se dio a 4 años, la ley 31047, en un alto nivel de informalidad. Despidos, todos los días despiden a trabajadoras del hogar, sin ningún beneficio laboral. ¿A dónde va una trabajadora del hogar que es despedida? Generalmente no conocen la ruta a donde deben poner la denuncia. Y las pocas que conocen van a la SUNAFIL, al Ministerio de Trabajo en el 4º piso donde funciona. Pero ¿qué sucede cuando una trabajadora del hogar se apersona a este espacio? Lo que sucede es que tiene que tiene que llenar un cuestionario ella. No le ayudan. Ella tiene que llenar el cuestionario de por qué razón es que la despiden y qué es lo que le adeuda. Por qué razón fue el despido. Una vez emitido en mesa de parte ese documento, recién tienen, en el caso de un despido, a 5 días de trámite de ir a averiguar si es verdad que hubo el vínculo laboral de un despido, la SUNAFIL. Y con relación a beneficios sociales, demora de 3 a 1 año y medio para hacer la verificación que debe emitirse netamente a un nivel administrativo. Esta es la deficiencia de la SUNAFIL, es la deficiencia del Ministerio de Trabajo y no hay una intervención a las agencias de empleo donde siguen promocionando trabajo forzoso, donde el Ministerio de Trabajo está impedido a intervenir, a inspeccionar, a fiscalizar en las agencias de empleo, donde se siguen cobrando, se siguen reteniendo los DNIs a las trabajadoras del hogar sin ninguna fiscalización. Es decir, el Estado está ausente aún teniendo una mesa nacional de plan de trabajo, donde el Ministerio tiene una medición. Eso no es nada. Y es lo más lamentable, es que no hay un presupuesto
nacional desde el MEF solamente para la implementación de políticas para trabajo al hogar. Esto es muy reciente. El día de ayer, el lunes a la fecha, he estado acompañando como siempre a trabajadores del hogar. Me he encontrado con varias cosas. Uno, que hay familias que a la luz de la ley 31047 encontraron la solución de evadir los derechos de las empleadas del hogar. ¿Cómo lo están evadiendo? A través del contrato de recibo de honorario del pago. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que una trabajadora del hogar que está recibiendo por recibo honorario de pago renuncian automáticamente todos los derechos que la ley señala: gratificación, CTS, vacaciones, horas extras, feriados que laboran, que se les pague sus beneficios laborales. ¿Se da cuenta? Entonces, esto, ¿quién debería controlar? ¿Quién debería administrar? ¿Dónde se está vulnerando el derecho a la trabajadora del hogar? Fíjese, el otro caso es trabajadoras del hogar que laboran más de 12 años con una familia solvente económicamente, dueños de clínicas famosísimas en San Isidro. ¿Cómo trabajan sus trabajadoras en la casa? En una calidad de esclavitud moderna, trabajo forzoso, maltrato psicológico, maltrato físico y sin ningún registro en salud o en el Ministerio de Trabajo. No tienen seguro social, no están gozando, si bien es cierto que ganan 2.000 soles o 1.800 soles o 2.500 soles sin ningún beneficio social. Se burlan de la autoridad, como ya le he mencionado, cómo es el trámite en la SUNAFIL. De 3 meses a 1 año y medio te entregan el acta documentario o la constatación, que finalmente se lo entregan a la trabajadora y la trabajadora, al echarle suerte, ¿cómo va a reclamar? Vía judicial, vía demanda. ¿Quién tiene que pagar? La trabajadora del hogar a un abogado particular. ¿Cómo emite la sentencia el juez? El juez lo que tiene es una audiencia única, y si la trabajadora del hogar no está monitoreada por la organización sindical, en este caso Fentrahogar y Sintrahogar, porque Sintrahogar es también ámbito nacional, lo que va a suceder es la suerte echada en la audiencia única. La trabajadora del hogar no tiene buen asesoramiento legal con su abogado, esa audiencia única se cancela y tendría que nuevamente abrir una nueva demanda para poder aperturar y tener cuidado para que en la audiencia única no se aborten los derechos de las trabajadoras del hogar. Entonces, ¿qué planteamos nosotras en el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar? Al señor ministro de Trabajo le emplazamos nuevamente que él no le ha dado prioridad al cumplimiento de la ley 31047, porque de voluntades no se ha expresado en la vida de las empleadas del hogar. Le pedimos a él que dentro del presupuesto nacional que debe presentar al Congreso de la República, incluya el presupuesto nacional, un presupuesto para trabajadores del hogar para el cumplimiento, y que eso el Congreso y el MEF lo apruebe y sea real. Una oficina nacional de profesionales entendidos, preparados para orientar nacional tanto a las trabajadoras del hogar y a los empleadores, para que cumplan, se formalicen los derechos de las trabajadoras del hogar. A la luz del 1 de mayo, que estamos prácticamente a minutos de cumplir, no vemos un gran avance en el que podemos decir: sí, la ley 31047 está protegiendo a las trabajadoras. Lamentablemente no podemos decir mentiras, no podemos engañarnos. Y las dirigentes tenemos que tener mayor dotación de equipo técnico, de abogados, de contadores y, digamos, un conocimiento mayor de cómo funciona la SUNAFIL, cómo funciona el Ministerio de Trabajo, cómo funcionan los derechos fundamentales y la seguridad social en el Ministerio de Trabajo. Eso es lo que yo pido como secretaria general de la PUT, Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores del Perú,
y secretaria general del Sindicato Nacional para Trabajadoras del Hogar, afiliadas a la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú, FENTRAHOGAR. En todo caso, pues podemos ver que si bien hay una ley, al final las trabajadoras, pues no, si bien pueden ir a denunciar, al final es por cuestión de trabajo, porque el trámite es demasiado largo, es demasiada burocracia, al final lo terminan dejando. Y no es porque ellas no estén interesadas, sino porque obviamente ya empiezan a trabajar en otros lados y ya no cuentan con el mismo tiempo. Incluso vi que a fines de marzo el ministro de Trabajo había dicho que iban a activar en el centro de empleo una sección para que toda la intermediación laboral iba a ser se iba a hacer por ahí, iba a ser gratuita. ¿Esto es así o qué es lo que en realidad viene pasando con este tema del centro de empleo, ¿no? Efectivamente, hemos revisado que hay una oficina a raíz con los casos en estos días de acompañamiento a las trabajadoras del hogar. Existe una oficina que se llama Formalízate. Y ahí está, en el paquete están también las trabajadoras del hogar. Es para formalizar una empresa, para formalizar un negocio, ¿no es cierto? Para formalizar al empleador que contrate a su trabajador del hogar. Y los que visitan más son, dice, trabajadoras del hogar que están totalmente desorientadas en lo que son sus derechos. Entonces, ¿cómo se da la información de sus derechos? Una Biblia, un relato de Biblia. Entonces, ahí hay de alguna manera un espacio en el que se tendría que separar. ¿Qué se tendría que separar? Una oficina especializada de atención para la trabajadora del hogar y la atención al empleador que requiere formalizar a su trabajador del hogar. Pero quiero señalarle este especialista, este señor que es de esta oficina, que al momento que el empleador quiere hacer la formalización, encuentra muchísima traba en la página o en el link que tiene que hacer el registro a la trabajadora. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, esta oficina de empleo o formalización, lo que requeriría ahí es justamente explicarle al empleador, la oficina, el profesional que se comunica con el empleador, al momento que registra a su trabajador el hogar, la SUNATS, al año que hace la declaración del impuesto por el inmueble, el carro, la moto o el salario que gana, ¿no es cierto?, hay un descuento. Ese descuento sería favorable a ellos al momento que registran a su trabajador el hogar. Eso es lo que no explican. Eso no hay ninguna guía, no se ve o no se promueve a la luz. Por ejemplo, en el marco el 1 de mayo, deberían promover eso, porque eso sí está permitido por la SUNAT. Y segundo lugar, casi respondiendo a la pregunta, un centro de empleo, eso es una de las cosas que nosotras siempre hemos pedido, porque el Ministerio de Trabajo, cuando Velasco Alvarado implementa para trabajadoras del hogar en forma obligatoria la educación, toda trabajadora del hogar debe ir al colegio para que no haya ninguna analfabeta. Eso fue el plan de Velasco Alvarado. Y lo segundo, toda trabajadora del hogar debe estar registrada en el Seguro Social en forma obligatoria, o si no, sanción a las familias empleadoras que no registran a sus trabajadoras. Pero también él creó otra, la Oficina de Bolsa de Trabajo para Empleadas del Hogar. Eso ha funcionado hasta el día de hoy. ¿Qué ha pasado? Están muriendo porque por falta de una planificación clara, de una certificación laboral a una trabajadora, que el propio ministerio tiene que promover, porque para eso sí hay. Así como preparan a los trabajadores para la empresa, para que sean vendedores o en una tienda comercial, hay para capacitar a esos trabajadores. ¿Por qué no debería haber plata también para capacitar su experiencia o certificar en la trabajadora del hogar una especialización en cuidado, en cocina, en mantenimiento del hogar, ¿no es cierto?, o administración en el hogar?
una especialización que permite que el ministerio ofrece trabajadoras del hogar que ya tiene calificación y la bolsa de trabajo o el centro de empleo recomienda al Estado sin cobrar a la patrona un centavo ni a la trabajadora del hogar conforme a la ley. Eso es lo que yo recomendaría y lo que usted ha preguntado. Aún todavía no hay ninguna reunión, no hay una propuesta. Y lo que yo estoy manifestando por adelantado a través de este espacio, a la luz, entiendo que todo el país lo va a escuchar, el ministro del área comunicacional le informe, es que esta oficina tenga un presupuesto, un equipamiento de personal y que se dedique a tiempo completo de las 8 horas en atender mejor la bolsa de trabajo, hacer un trabajo hacia la familia empleadora, que hay trabajadoras del hogar, ¿no es cierto? Por eso para mí clave es, mi opinión humilde, desde las y los trabajadores del hogar, es presupuesto nacional. Pero si el ministro de Trabajo no está comprometido con la ley 31047, pues no va a defender con un presupuesto nacional, ni mucho menos lo va a poner en su presupuesto de cumplir una meta en la formalización, capacitación, activar el centro de empleo o la bolsa de trabajo, asegurando que los empleadores firmen un contrato de trabajo formal con el Ministerio de Trabajo, pero sin cobrarles absolutamente un centavo a la familia empleadora ni a la trabajadora. Una de las cosas que, por ejemplo, falta más equipo, más profesionales que se dediquen solamente para la 31047 o en su efecto el 50% de su tiempo como resultado esperado que dedicasen, es que justamente no hay un plan de reunirse con todos los gobiernos regionales de los ministerios y decir una sola orden y decir, trabajen con los sindicatos a nivel nacional que representan en la FENTRAHOGAR o que representan en la otra federación. No hay. Pasando a otro punto, ya sobre las mismas trabajadoras, ¿qué es lo que deben tener en cuenta ellas? O sea, ¿qué es lo que deben tener en cuenta al buscar empleo? ¿Y qué derechos y deberes tienen con ellas las personas que las van a emplear? Acá es muy importante que en realidad no tenemos mayor recurso económico para llegar las federaciones o los sindicatos directamente a las trabajadoras del hogar. Ahí hay una tremenda debilidad que hay que reconocerlo y que hay que replantearlo entre las dirigentes. ¿Qué estrategias vamos a hacer para llegar a más trabajadoras del hogar como organización, como tal? Es decir, FENTRAHOGAR. Y como SINTRAHOGAR. A eso estoy hablando de la autonomía institucional, es lo que estoy hablando. Entonces, en esta autonomía falta replantear nuestras metas para que las trabajadoras del hogar, a través de las acciones que hagamos, primero la compañera trabajadora del hogar se reconozca que su trabajo es muy importante en la sociedad para el desarrollo de vidas, desarrollo de los niños, de las personas adultas a quienes cuidan, a las familias que van a trabajar, a crear economía para sus familias. Sin la trabajadora del hogar, el país realmente se paralizaría. Las trabajadoras del hogar no son conscientes de ello. No lo son conscientes porque creo que no ha habido tiempo para hablar en voz alta. Creo que el sindicato, la federación FENTRAHOGAR, tiene que hablar en voz alta abiertamente este tema. Y de esa manera, para la valoración de una trabajadora, que ella, sujeto Paulina, voy a hacer un ejemplo. Paulina reconoce que es excelente trabajadora, honrada, disciplinada, cumple el horario, pero también sabe sus derechos. Al momento yo de entrevistarme con la X empleadora,
Dicho paso, hoy tengo muy buena relación con mis ex empleadores y empleadoras. Hablar primero para qué la señora quiere un trabajo. ¿Qué cosa quiere que yo resuelva en el hogar? Horario de ingreso, hora de salir. Me van a hablar siempre de la flexibilidad, que ellos llegan por tema laboral a las 6:30 o 7:15 de la noche. Entonces, ¿qué hace Paulina? Paulina le dice, muy bien, este trabajo, bueno, yo lo sé hacer, usted me indica qué es lo que voy a preparar, el aderezo, si quieren con condimentos o sin condimentos, usted me indica, muy bien, mi trabajo vale tanto. Además, quiero comunicarle que yo soy asegurada. En todos mis empleos que usted ha visto mi cartera de recomendaciones, que ha leído, cuánto me han pagado, etcétera, yo le agradeceré, ¿no es cierto?, que me asegure y fírmame un contrato de trabajo. No hay problema, tú pasas los 3 meses de prueba, ¿no es cierto? Y ahí vemos, Paulina, si realmente reúnes, ¿no es cierto?, las expectativas que nosotros requerimos. Perfecto. Pasé los 3 meses y entonces les recuerdo, porque ellos me están ampliando para el siguiente mes, para el mes 4, yo le digo, señora, yo he cumplido ya el plazo y necesito la contratación. Por eso, compañeras, yo que les pido a ustedes es que quiéranse ustedes. Al quererse, van a pelear por sus derechos, porque nadie quiere ser tratado como una tonta. Nadie quiere ser burlado con sus derechos. Yo no digo que por ser sindicalistas, porque reclamamos los derechos, tenemos que ser pues tirapiedras, o tenemos que ser duras, o descargar con los niños, con las criaturas, nuestras frustraciones, que no hemos tenido la capacidad de ponerle negociación a la empleadora. Desde la misma CUT, ¿cuál consideran que es la problemática más urgente que enfrentan las trabajadoras del hogar en la actualidad? El tema de la seguridad de salud en el trabajo y el tema de la gran preocupación de la alta informalidad en el incumplimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar, Ley 31047. CUT ¿de qué manera evalúa el cumplimiento de las leyes laborales? ¿Cuál es su mirada? ¿Cuál es la mirada que tiene actualmente acerca de los mecanismos, si hay mecanismos efectivos de fiscalización y sanción? ¿Qué nos podría decir sobre estos puntos? Sí, la central tiene como una mesa directamente con la CUT, es decir, bipartito. Tiene una mesa con la SUNAFIL que trata todos los casos casuísticos, números que le llaman, no son expedientes, sino se llaman número de ruta para el seguimiento del caso de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces, la central atiende a la empresa privada y también a los trabajadores del Estado. Pero en trabajadoras del hogar, el FENTRA Hogar y Sintra Hogar y la otra federación y el sindicato de Lima se ha logrado tener una mesa exclusiva para ver, agilizar, porque eso fue la razón, agilizar, viabilizar más rápido desde la mesa cada expediente de trabajadores del hogar. Eso es uno, o sea, en el caso de trabajadoras del hogar de esta mesa, tiene ámbito nacional. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que estas mismas mesas se deben instalar en todo el territorio nacional. ¿Cómo se instalaría? A través de sus representantes en las regiones. Ejemplo, en Trujillo automáticamente, porque como es ámbito nacional la resolución, en Trujillo ya debe haber con el sindicato regional de FENTRA Hogar que funciona allá, instalar la mesa. De la misma manera tiene que hacerlo la otra representante de la otra federación. Juntas tienen que instalar esta mesa y viabilizar todos los casos de las trabajadoras del hogar de la región allá, y así sucesivamente.
En el espacio del salario mínimo, en el ACUT, yo he participado en la comisión, como somos de la alta dirección del CEN, del ACUT. A mí me delegaron participar en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. La gran sorpresa que encontré es que desde el 2007 recién se instauraba esta comisión para ver el incremento salarial para la clase trabajadora en marco del salario mínimo a los trabajadores y trabajadoras. A la fecha al año que yo participé, hace 2 años atrás, no se habían incrementado casi nada. Para finalizar, ¿qué mensaje les daría a las trabajadoras del hogar en el marco del Día del Trabajo? En el marco del 1 de mayo, reconocer a los mártires que gracias a sus vidas que ofrendaron en dar 8 horas de trabajo y los beneficios laborales para todo el mundo, para el planeta Tierra en los 4 continentes, europeo, asiático, África, América Latina, y en el Perú es parte de América Latina, de este continente, decir a las trabajadoras del hogar del Perú y del continente latinoamericano y los 4 continentes al cual estamos organizadas, articuladas directamente, que el avance del convenio 189 para que los estados nos reconozcan, la sociedad nos reconozcan que nuestro trabajo es muy importante en la vida de los cuidados de las personas y el desarrollo de nuestros países, el desarrollo de nuestro país, en especial el Perú. Quiero decirles, hermanas trabajadoras y trabajadores del hogar, que primero valorémonos, que somos personas con derechos, que tenemos ya el convenio, que tenemos la ley 3147 y al momento que usted se reconozca, participe y afíliese al sindicato, porque el sindicato, compañera, no es que le vamos a quitar su salario, su plata. En el sindicato lo que vamos a hacer es velar por sus derechos, apoyarlas, acompañarlas para el cumplimiento, para el trámite de su registro, ¿no?, como trabajadora del hogar. Que viva el 1 de mayo en homenaje a nuestros mártires, nuestros tatarabuelos, obreros y obreras que dieron ese ejemplo para que hoy día la clase obrera, clase trabajadora, tengamos los derechos de acuerdo a los convenios internacionales, que los estados están en obligación de cumplir y velar los principales derechos humanos y laborales y sociales a todas. Un abrazo fraterno a todas. Muchas gracias por tu tiempo, Paulina. Esperamos que tu participación en este episodio sea una guía para que más trabajadoras del hogar conozcan sus derechos y entiendan y aprendan que estos deben ser respetados. Así llegamos al final de este episodio. Esperamos que esta entrevista les haya permitido reflexionar sobre el reconocimiento que merecen las trabajadoras del hogar. Recuerden que su trabajo es valioso y sus derechos deben ser siempre respetados. Los invitamos también a compartir nuestro podcast para hacer visible la invaluable labor de las trabajadoras del hogar. También pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, FENTRAHOGAR Perú, donde también se da a conocer las actividades que realizamos en Lima y en diferentes regiones del país. Nos vemos en el próximo episodio.